Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos, ustedes, nosotros, el fútbol. Qué lindo esto, que hablamos día a día, en dos programas, a la mañana y en el vespertino por la tarde, cuando estamos con gente amiga, con gente conocida, con gente de otro continente. Hoy vamos a hablar con Antonio Quinteiro, el presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, equipo que milita en Segunda División en España. Equipo que pasaron argentinos, pasaron sudamericanos. Equipo que estuvo en Primera División durante 4 años y de la mano de Antonio seguramente van a tratar de volver a esa anhelada, querida Primera División. Antonio, desde Sudamérica te saludo. ¿Cómo estás? Qué placer poder hablar contigo. ¿Qué tal, Juan José? Igualmente para mí es poder estar en tu programa, poder hablar y transmitir la situación de la Sociedad Deportiva Compostela actual a través de tu programa y para todos los que te escuchan, ¿no? Un honor que el Compostela muestre tu interés y que considero que sabes que tu interés será transmitido a todos los que te escuchan. ¿Qué es el club Sociedad Deportiva Compostela? ¿A qué apunta? ¿Equipo formador o equipo que quiere llegar, no a mojarle la oreja al Real Madrid ni a Barcelona, pero sí a ponerle algún palito en la rueda? Bueno, el Compostela ya tuvo su momento de gloria hace algunos años, cuando disfrutó de esas 4 temporadas en Primera División y que en el campeonato de invierno, allá por diciembre, porque ya sabemos que aquí en España hay el campeón de invierno, aunque la liga es una, no es como en América que hay, se divide en dos, ¿no? Acá hasta el momento es una sola liga, pero al final de la primera vuelta, el campeón de la primera vuelta toma su importancia, ¿no? A nivel nombramiento, y el Compostela pues pudo obtener una segunda plaza detrás del Atlético de Madrid en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues esos momentos fueron históricos para un club humilde, un club de una ciudad patrimonio, una ciudad tan querida por todo el mundo, porque aquí pasan muchos peregrinos en el año visitando a nuestro patrón, y que en ese momento, bueno, pues el Compostela se ponía a la altura de los grandes equipos del fútbol español, ¿no? Eso creo que es un momento inolvidable para todos los que somos del Compos, para todos los que somos de Santiago y los aficionados del fútbol gallego, desde luego, ¿no? Y esos fueron los 4 años de gloria del Compostela, y los que antecedieron a estos 4 años de disfrutar de la Primera División con los ascensos que ha tenido de Segunda B a Segunda y a Primera División, ¿no? Fueron muy veloces, fueron muy rápidos, y bueno, pues ahí se estuvo codeando con los grandes clubes, como digo. Antonio, por ahí no es muy común, sobre todo para mí una de las ligas más importantes del fútbol mundial, por su poderío económico, sobre todo, fue y es la española. Pero no es muy común un presidente joven, como tiene el Compostela en este momento, porque son todo gente ya entrada en edad. Y al ser joven, por ahí, llegan con otros pensamientos, otra mentalidad, otra proyección, y eso sirve para el crecimiento de los clubes, ¿no? Porque por ahí los viejos nos quedamos, no, esto se hizo siempre así, déjalo así. Y no es tan. Bueno, yo creo que las experiencias hay que tomarlas como positivas siempre, y nosotros desde luego que tenemos que eh, pensar en lo que tenemos que hacer desde nuestra llegada aquí. Ya vamos 10 años dentro del club. Hemos encontrado un club que desafortunadamente había desaparecido futbolísticamente, bueno, allá por el 2006. Después de que entró en concurso de acreedores, se subastaron todos sus activos y se perdieron todas las categorías y se perdió todo en el club, ¿no? Después se volvió a recuperar con otro nombre, y en el 2010, con mi llegada como presidente y con la nueva directiva, bueno, pues hemos empezado a recuperar
sobre todo lo más importante, que es la masa social, ¿no? Sabemos que un club, si no tiene masa social, pues no tiene razón de existir. Sí. Y con toda la gran importancia que tuvo el Compostela en sus años anteriores, en sus 40 y pico años, 48 años que llevaba de historia en el momento de mi llegada, pues todos esos valores que se habían adquirido, sociales, deportivos, se habían perdido. Entonces hay que recuperarlos, desde luego, ¿no? Desde luego que los momentos del fútbol fueron otros, son otros, ahora mismo, y nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Desde la llegada en el 2010, bueno, hemos tenido también una recuperación de categorías muy inmediata, porque nos encontrábamos en preferente, a las semanas, a la temporada siguiente ya iniciada, ya a mediados de temporada. Y a la temporada siguiente, en preferente también, logramos el ascenso a tercera división y logramos en el siguiente más a segunda B, ¿no? Perdón, perdón. Sí. ¿Preferente es el Pozo? Pues es el Pozo, es el inicio del fútbol, es el inicio del fútbol amateur, aunque hay otras categorías anteriores, pero bueno, son más locales. Y el preferente es la categoría amateur ya con un poquito de importancia, ¿no? Entonces volvió por todos sus impagos y por todo eso a preferente. Entonces es cuando llegamos nosotros y nos ponemos al frente del club. Afortunadamente ascendemos en 2 temporadas seguidas, nos ponemos otra vez en segunda división. El primer año conservamos nuestra plantilla, conservamos nuestra política de club, nuestra ideología, seguimos jugando con los jugadores jóvenes, los jugadores comarcales, los jugadores gallegos cercanos a Santiago de Compostela. En la segunda temporada mejoramos un poquito ese proyecto, pero en la tercera temporada, pues, no sé, tuvimos una ilusión de poder hacer algo mayor. Habíamos clasificado muy bien en la segunda temporada de segunda B y quedamos en los 6 primeros. Clasificamos para jugar la Copa del Rey, una Copa del Rey que también es muy, muy prestigiosa dentro del fútbol español y que nos daba la oportunidad de poder enfrentarnos si pasábamos alguna de las eliminatorias a grandes clubes, ¿no? Segunda división, primera división, ¿no? Y bueno, ahí creo que en el tercer año cometimos un error, nos hemos dejado ilusionar por esa emoción del fútbol, por algunas personas que se nos acercaron para decir que podríamos hacer mucho más. Y claro, cuando un proyecto deportivo está cercano, gente que está pensando en las partes económicas, en el beneficio económico y no piensa en el beneficio social y el beneficio deportivo, pues eso no tiene sustento ninguno, ¿no? Desafortunadamente, con un muy buen proyecto, con muy buenos jugadores, pero pues no pudimos mantener la categoría. Estuvimos luchando hasta el último día, hasta la última jornada y bueno, descendimos por muy poquita diferencia de puntos. El fútbol es así, un proyecto deportivo con un soporte económico no te garantiza nada, desde luego, y nosotros volvimos a la tercera división. Y esto nos hizo reaccionar y recapacitar mucho en que un equipo humilde, un equipo con una historia que, aunque había sido borrada por esa desaparición, pero que tenía el respeto de toda la afición y tenía el cariño y el recuerdo de todos sus aficionados y de toda la ciudad, pues había que hacerlo con manera más solvente, con manera más madura y con manera más natural, ¿no? Más propia, más cercana a Santiago, más cercana a la ciudad. Y entonces volvimos a comenzar en tercera división con un proyecto muy propio, muy joven, con chicos con grandes capacidades de crecimiento, y ahí estuvimos. Primer año cumplimos bien, segundo año jugamos un playoff en las 3 fases del playoff, en la cual, bueno, pues aún habiendo sido campeones de liga y que nos daba una doble oportunidad en el playoff, nos quedamos en la última jornada con un salmantino, un equipo también luchando para ascender y recuperar su categoría futbolística, porque el Salamanca ya había estado en segunda división, en primera división, en una situación muy similar a la del Compos. Ahí nos quedamos en el último partido. Y en la siguiente temporada pues nos volvió a suceder otro tanto de lo mismo, ¿no? Entramos al playoff y bueno,
Los playoffs sabemos que es muy exigente, es muy duro, son partidos de ida y vuelta y bueno, los viajes, equipos a los que no conoces, entonces, bueno, tienes que estar muy, muy bien mentalmente, aunque llegues físicamente bien, tienes que estar muy bien mentalmente y bueno, nos volvimos a quedar sin ascender. Y este año, pues el año tan característico que hemos tenido en todo el planeta con la situación del COVID, una temporada sin terminar, una temporada en donde hubo que suspender la liga por muchas semanas y luego se ha tomado una decisión de que la clasificación a ese momento sería la definitiva, pues volvemos a ser campeones de liga y jugamos un playoff reestructurado. Aquí ya no entraban las distintas comunidades, los distintos estados de España, sino que se jugaba el playoff los 4 primeros clasificados entre nosotros, ¿no? Primero contra cuarto, segundo contra tercero. Y bueno, pues estamos de regreso en Segunda B. Este será, conmigo como presidente, la 4ª temporada en Segunda B, de 9 en 10 temporadas. Esta sería la 10ª. Y vamos a seguir con la misma filosofía. Gente joven, gente comprometida, gente gente con ambición, gente que quiere crecer y quiere madurar con el club, ¿sí? Y para nosotros lo más importante, después de este segundo arranque en la 3ª división, pues va a ser el trabajo con el fútbol base, ¿no? Fútbol base, como le decimos aquí en España, en América se le dice... Divisiones menores. Divisiones de menores, correcto, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para poder lograr jugadores, poder lograr buenas personas, porque tenemos un trabajo de formación muy importante que hacer. Creo que los clubs, y sobre todo los grandes clubs, ¿no? Se olvidan de eso, tienen el fútbol base como negocio, no como un beneficio a futuro propio, ¿no? Y eso entendemos que no debe de ser. Y Antonio, nosotros, bueno, dime, Juan. discúlpame que te interrumpa, perdón por mi ignorancia, pero Segunda B, ¿qué sería? ¿Segunda división o una tercera división? No, en España tenemos Primera División, tenemos Segunda División y tenemos Segunda División B. Ah, bien. ¿Vale? O sea que La hay que segunda, salir campeón para ir a la segunda. correcto, para volver a la segunda hay que entrar en ese playoff y poder ascender a la Segunda División. Pero bueno, Antonio, yo de productor acá tengo un enano, un petizo, 92 centímetros mide, y quiere jugar de 9, quería jugar de 9 en su momento. ¿Qué va a jugar? No juega ni... Él jugó en Newell Lado. Y me dice, ¿qué entrenadores tienen? ¿Españoles o extranjeros? El enano me pregunta. no, nosotros tenemos entrenadores españoles, gallegos, de aquí de Santiago. Siempre hemos tenido entrenadores gallegos, solo en 2 temporadas, que fueron la de Segunda B, el segundo año, y la del descenso, que tuvimos un entrenador vasco, Iñaki Alonso, un entrenador que tenía cierto prestigio y que incluso llegó a eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey con un equipo humilde. Y la del Corcón. Bueno, exactamente. Entonces, bueno, pues no fructuó ese proyecto con Iñaki Alonso y fue el que nos hizo regresar a tercera división. Desde luego que el responsable no es siempre el director deportivo, el responsable somos todos. Dentro de un proyecto somos todos el responsable, empezando por el presidente y terminando por el de la lavandería, ¿no? Antonio, no estoy de acuerdo con algo que dijiste. Pues te escucho. Yo sé que tú fuiste entrenador. Porque acá aprendemos los dos, de distintas culturas, de distintas formas. Que el fútbol no hay que mirarlo como un negocio. Hoy el fútbol es un negocio. Y yo creo que el club
Claro, hablando de primera, ¿no? De primera división. Hablando de primera división, el club que no venda un jugador por año y se le hace muy difícil mantenerse. Y si ustedes trabajan de una manera distinta al resto, porque España, acá me voy a tirar en contra a un montón de gente, sobre todo de Sudamérica, que vienen entrenadores españoles y entran a trabajar como mosca. España no es muy formador de jugadores, porque son pocos los que salen. Si Bueno, comparamos con Argentina, con Brasil, España queda en la cola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacer un buen trabajo en Compostela, empezar de que Compostela sea la base del fútbol español, con la sangre y la furia española, papito, cuidado. Se puede convertir un gran negocio y la Sociedad Deportiva Compostela puede llegar a ser muy potente económicamente. Me parece, ¿no? bueno, desde luego que el fútbol es Te lo dije. el fútbol desde luego que es un gran negocio a grandes niveles, ¿no? Hablando de primeras divisiones, porque hay grandes intereses económicos y grandes apuestas económicas para esos proyectos, desde luego, pero eso creo que está reservado para 6 u 8 equipos en la Liga Española. Los demás tienen que hacer gran esfuerzo para cubrir sus presupuestos y para mantenerse. El fútbol español yo creo que trabaja muy bien sus canteras, tenemos grandes formadores en España. Lo que pasa es que desafortunadamente pocos de esos chicos se quedan en el fútbol español a nivel de primera división. Hay mucho jugador exportado español jugando por todo el mundo, jugadores que se han hecho en primeras y en segundas divisiones españolas y que, bueno, pues tienen que emigran porque no hay un interés en su equipo y sabemos todos que Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, pues estos tienen que exportar jugadores porque el proyecto deportivo de ellos requieren jugadores de más renombre, de más caché y no dan esa oportunidad, esa preferencia a jugadores jóvenes, ¿no? Porque hay una ¿No es un prisa error, Antonio? ¿No es un error? Sí, claro que sí, es un error, desde luego que es un error, pero como tú bien dices, Juan José, ahí prima los intereses económicos y se sacrifica muchas otras cosas. Y yo lo hablaba mucho estos días con algunos de los compañeros aquí del fútbol, que el Barcelona, que siempre ha tenido una gran escuela de fútbol, la sigue teniendo, la Masía, la famosa Masía, y ahí han salido muy buenos, muy grandes jugadores, entre ellos un patriota tuyo que en estos días está que se quiere ir o no se va, Llegó hecho, pero, llegó ha hecho. hecho grandes jugadores y creo que los momentos más importantes del Barcelona en los últimos años han sido fruto de esos jugadores que han salido de la Masía, en los momentos de Guardiola, cuando tenía 8 o 10 jugadores que habían salido de la Masía, que habían crecido todos, que habían jugado en las distintas categorías de la selección española y que eran una familia, ¿no? Yo creo que ahí ¿Por qué fue el no gran momento. aguantaron? ¿Por qué lo esperaron? A los Xavi, a los Iniesta, a los Piqué, Busquets, ¿por qué lo esperaron? ¿Por qué no esperan a otros? Yo tengo en mi equipo Antonio Quinteiros, que pinta lindo, pero tiene 19 años. No, como dicen ustedes, es un chaval, no puede jugar. Bueno, pero no voy a poner a 5 Quinteiro, voy a poner a uno y lo voy a ir mechando y lo voy a ir esperando. Por ahí, ese Antonio Quinteiro, dentro de 2 años, explota y vale millones de euros. Yo a Antonio Quinteiro se lo doy a préstamo a un equipo de donde sea, se lo doy de Hungría, de Bulgaria, desaparece. Sí, Pero sí, si se lo doy a un equipo por ahí español o un equipo italiano o un equipo inglés, explota, se me fue. Entonces, si lo quiero de nuevo a Antonio Quinteiro en mi equipo, tengo que abrir la billetera gruesa, sí. pagar bien. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no esperarlo? Porque Por eso en no hay la paciencia. Argentina
River y Boca hacen lo mismo. Largan los jugadores. Boca lo tuvo a Paul Fernández, que lo dejó libre. ¡Libre! Y ahora lo compró en diciembre, lo terminó comprando por mucha plata. Al mismo jugador que hizo Boca, lo armó. River empezó a apostar a los jugadores de la cantera y le empezó a entrar, como decimos en Argentina, la billulla. ¿Por qué no Compostela hacer eso? Y en eso estamos. No los 10 jugadores de campo, pero 2, 3 en el plantel. Sí, sí. No, bueno, nosotros tenemos muchos chicos del fútbol de formación del primer equipo. Seguiremos haciendo chicos de formación. Algunos ya han ido a proyectos ya importantes dentro de España, se los han llevado. Y bueno, seguiremos trabajando. Eso desde luego va a seguir siendo nuestra filosofía. En ese aspecto hay que tener mucha paciencia porque es un trabajo a mediano o largo plazo, no es un trabajo inmediato, desde luego. El inmediato es el del cheque bancario, pero ese no siempre resulta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando sobre ello y seguramente que en algún momento vamos a sacar a algún chico que realmente valga la pena futbolísticamente y personalmente, ¿no? Porque el trabajo de formación no solo prima lo deportivo, sino prima lo personal también. Hay que cuidar a las personas, hay que formar a las personas, formar a los chicos para que en un futuro, porque el fútbol tiene una vida muy corta y cuando dejen de jugar, cuando dejen de estar en el campo, tienen que seguir manteniendo un futuro. No todos van a vivir el resto de su vida de los beneficios económicos, sino tendrán que dedicar su vida a otras cosas, ¿no? Y eso es la labor que nosotros tenemos. Creo que los clubes en eso deben de trabajar, pero bueno, nosotros lo tenemos muy bien entendido y será nuestro trabajo dentro del Compostela. ¿Cómo se maneja, cómo se mantiene el Deportivo Compostela? Bueno, nosotros nos mantenemos nuestro presupuesto, que es un presupuesto muy cortito, pero bueno, nos mantenemos con las ayudas institucionales que hay aquí en España, las ayudas que hay hacia el fútbol, de la Liga, de la Federación Española, de unos pequeños derechos de imagen de televisión cuando los hay, porque no en todas las categorías las hay. Algunos repartos que se han gestionado a través de la Federación Española para que no solo los equipos de primera división obtengan esos beneficios de los repartos televisivos, sino que vayan también a las categorías de segunda B, como estamos ahora, y terceras divisiones. Eso ha sido un ingreso importante para todos los clubes. Y luego, desde luego, pues todas las empresas de la ciudad y el entorno de la ciudad que reconocen y apoyan un proyecto deportivo a través de una imagen publicitaria en el campo, en la camiseta, ¿sí? Y con eso es con lo que tenemos que cubrir nuestro presupuesto. Vamos siendo muy exactos todos los años. Este año, con lo del COVID, pues creo que como todos vamos a tener un revés importante que realmente nos va a dejar muy afectados. Pero bueno, yo creo que con el trabajo y con la constancia todo se puede superar. Lo único que a veces no se puede superar es la salud, pero yo creo que con el trabajo se recuperan muchos aspectos de la vida. Antonio, ¿son un club de fútbol o un club con fútbol? ¿Tienen otras actividades? Solamente tenemos fútbol y tenemos un departamento de atletismo, ¿vale? Que se incorporó a nuestra estructura en el año pasado. El Compostela antiguamente también tuvo un club de atletismo. Bueno, creo que eso era un valor muy importante que teníamos que agregar de cara al aspecto social y al aspecto de crecimiento del club, porque si ya en un antepasado lo tuvo, eso genera más hermanamiento entre dos deportes que son de tanto sacrificio, de tanta dedicación, porque bueno, los atletas que siempre son individuales en sus competiciones, aunque entrenen en equipo, aunque corran en equipo, pero el sacrificio también para ellos es muy grande y creímos que, bueno, pues volver a tener ese hermanamiento atletismo-fútbol era muy importante para el Compostela y muy importante para la ciudad, desde luego.
Es verdad. ¿Cuántos clubes hay en Compostela que hacen fútbol? Va, en Santiago de categoría de segunda B ninguno, de segunda ninguno, primera ninguno. Ah, bueno. Y hay equipos, nada, equipos modestos, equipos de fútbol aficionado, Claro. pero de fútbol semiprofesional no hay más que el Compostela. Y el Compostela siempre ha sido el club de la ciudad, es el que ha representado a la ciudad. De hecho, pues llevamos el nombre de la ciudad, Compostela. Llevamos en el escudo el símbolo de la ciudad y bueno, pues somos los únicos que lo representamos. Ojalá lo sigamos haciendo bien, que lo sigamos representando bien y que no haya necesidad de que resurja Más o arriba. que cree alguien más. Sí, hay que ir más arriba. Pero bueno, yo creo que ¿Tienen socio, es importante. Antonio? No, bueno, nosotros somos un club, ahora mismo no es una sociedad anónima deportiva, porque obviamente la categoría no lo exige hasta llegar a segunda división. Somos una sociedad deportiva sin ánimo de lucro, ¿vale? Somos 8 socios y los demás son abonados que bueno, compran su abono para asistir a los partidos de toda la temporada. Y bueno, pues cuando lleguemos a segunda división, ojalá que sea pronto, ahí tendremos que convertirnos en una sociedad anónima deportiva, desde luego, ¿no? Me dice el enano que por ahí Sí. necesitan un entrenador extranjero. ¿Qué sé yo? No sé. Yo Antonio, creo que, yo creo que el enano está deseando venir a Galicia a hacernos una visita. me Podemos, pregunta otra cosa. Me dice, ¿hay buenos jamones ahí? bueno, los jamones están más bien en la zona de Salamanca, que es donde están los buenos jamones, y en Guijuelo, que es donde los curan, ¿no? Pero aquí en Galicia también tenemos un jamón propio muy rico, muy bueno. Entonces el enano va a ir. Antonio, gracias por este encuentro. Muchísimas gracias. No, no, muchísimas gracias a ti, Juan José. Yo sé que como gran profesional que fuiste en el mundo del fútbol, ahora mantener la comunicación es también muy importante. Como conocedor desde el fútbol, que lo has vivido y has vivido dentro del fútbol, pues eso te da una experiencia muy grande para poder transmitir ahora lo que es el fútbol desde adentro, de que nos puedas tener en tu programa con mayor o menor importancia de club o de presidente, pero yo creo que transmitir todo eso que representa un club, que significa el fútbol, que significa, pues, como se dice en el sector, en el ámbito deportivo, el deporte más hermoso del mundo, y el fútbol es pasión, y con pasión tenemos que vivirlo dentro del campo, en los despachos, en la grada los domingos, y eso es la manera de que cada club sea fuerte a través de sus seguidores, de sus aficionados y de su afición. Gracias, Antonio. Pues Gracias. muchísimas gracias, un abrazo, José, un abrazo. Pasaba Antonio Quinteiros, el presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, equipo español, equipo que militó en primera, sí, que enfrentó en su momento a tu Barcelona, a tu Real Madrid y a todos ellos. Un gusto haber hablado con él, muy claro. Hablamos como siempre, como si nos separara un café de por medio. Claro, yo tomo mate, él está tomando agua, pero ojalá que algún día podamos conocernos frente a frente, estar y seguir hablando de la misma manera que hablamos hoy. Por acompañarnos, gracias. Y Ojalá, un abrazo, un abrazo. bendiciones para todos y como siempre, abrazo